Pero hay que recordar pues lo que fue la reforma agraria y la desgracia política y económica que ésta generó. Pauperizó el campo, terminaron tirándose las haciendas, fue un robo, nunca pagaron la deuda agraria, es de miles de millones de dólares nunca pagado. Las convirtieron en cooperativas, las cooperativas las dividieron, terminaron con la tecnología, terminaron con la calidad agropecuaria, especialmente la del ganado bovino. Fue toda una desgracia completa. O sea, todo lo que se había avanzado, porque no todo era, había cosas negativas, como es obvio, el Perú de hace 54 años no era el mismo que el de acá. Es obvio, sí, que si habían explotación, sí, claro que sí, pero no quiere decir que por eso patees el tablero y rompas todo. Pues si no habría un golpe de Estado pescada 3 años, ¿no? Este es un recordar de lo que fue la reforma agraria de Velasco, una bestialidad que terminó pauperizando el campo y hasta ahora no se levanta. Veamos. Campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza. 52 años después de estas palabras para el olvido, que fueron el gatillazo para iniciar en el país una de las mayores crisis económicas que vivimos, esta semana hemos tenido que asumir la realidad de otro iluminado, de otro presidente radical de izquierda que, a estas alturas del siglo XXI, todavía cree que el socialismo sí funciona. Acabemos con los patrones y los hacendados, porque ellos ya no comerán del sudor de los pobres y los campesinos. A estas alturas ya es claro que el pensamiento de Pedro Castillo equivale al de cualquiera de esos despistados que hoy pululan en la Plaza San Martín. Campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza. Alguien que admira el gobierno del Chino Velasco, ese en donde la inflación ascendió del 6% al iniciar, casi el 80% al final. Ese militar nacionalista que el 24 de junio de 1969, con esta frase promulgó el decreto ley que dio inicio a su reforma agraria. El campesino del Perú será en verdad un ciudadano libre, a quien la patria al fin le reconoce el derecho a los frutos de la tierra que trabaja. Velasco fue un nacionalista con nostalgias leninistas. En su gobierno revolucionario, los complejos agroindustriales de la costa fueron los primeros en ser alcanzados por su reforma. El día en que empezó, los soldados ingresaron a las haciendas azucareras para desalojar a sus propietarios. Lo mismo pasaría luego en todo el Perú. Nada realmente profundo se hizo jamás para implantar una reforma que de veras atacara la raíz del problema y que de veras diera la tierra a quien la trabaja. En los años siguientes, alrededor de 11 millones de hectáreas fueron adjudicadas a cooperativas y comunidades campesinas, lo que causó a la larga que las pérdidas acumuladas de las empresas públicas entre 1968 y 1979 fueran al cambio actual de por lo menos 18.780 millones de dólares. De hoy en adelante, el campesino del Perú no será más el paria ni el desheredado que vivió en la pobreza de la cuna a la tumba y que miró impotente un porvenir igualmente sombrío para sus hijos. Lo que tuvimos en la dictadura de Velasco fue una reforma agraria eminentemente política y sin dejar de ser incluso violenta con quienes eran en ese momento los propietarios de la tierra. Juan Paredes Castro, exdirector del Comercio, recuerda bien el tiempo en que el Perú sufrió esta primera reforma agraria, que en realidad fue un robo del Estado a tierras que pertenecían a privados. Fue tan destructiva y de tan gigantesco desfalco económico-financiero del Estado, esa revolución, de que cuando termina el gobierno de Velasco y entra Morales Bermúdez tampoco ya no puede hacer absolutamente nada. Razones para creer eso sobran. Al día de hoy, la deuda que dejó la reforma agraria al país es incalculable. Según una resolución del Tribunal Constitucional del 2012, fueron más de 20.000 agricultores, entre grandes y pequeños, los asaltados por la dictadura militar. Este no podía ser un gobierno más en el Perú y surgió
con la vocación irrenunciable de ser el gobierno de la Revolución Nacional. Calcular la deuda del Estado con los más de 20.000 empresarios peruanos es hablar de cientos de millones de dólares, si asumimos que cada hectárea estimaba un valor actualizado de $2.000. Se hundió la economía, porque no te olvides de que el régimen del Velasco no solamente afecta a la agricultura, afecta a la minería, afecta a la industria. Es decir, esa revolución estuvo concebida sobre el reparto de lo que había y de lo que se podía y de lo que no había. Los peruanos, todos nos quedamos misios. Según datos publicados en la revista Agraria, durante las 2 décadas previas a la reforma, el PBI peruano había crecido a una tasa promedio de 5.5% anual. Pero con la reforma de Velasco, eso se desplomó. La deuda pública pasó del 15% del PBI al 48%, lo que significó que la deuda de cada peruano se multiplicó 5 veces. Y para recuperar eso, el país tuvo que esperar 40 años. Escúchalo bien, amiguito socialista. 40 años. La fuente final de nuestra inspiración ha sido el pueblo. ¿Tú crees que un campesino tú crees que no se va a no despierta expectativa en un campesino del sur, del centro, de cualquier lugar del Perú, que el Estado le diga, oye, pasa mañana por tu crédito del banco, pagas como puedes, ¿no? La reforma agraria fue un fracaso total en lo económico y agrícola para el país. Que ahora se hable de una segunda reforma cuando las necesidades urgentes del país son otras, podría volver a sumirnos nuevamente en la miseria y el desgobierno. Campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza. Pero además de la desgracia que sería que otra vez le roben a los propietarios, ellos muchos ingenuos que decían, sí, está bien, toma la calle, protesta, hasta que le protestaron en la puerta de su fondo, ya no era lo mismo que le tumben el gobierno a Merino, ¿no? Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, Espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote, Facilote. Obvio. porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario,